Y seguimos aquí, nos metemos del tema para arriba porque tengo en línea a Natalia Salvo, nuestra amiga, abogada, docente y compañera de estos 2 años de lo peor ya pasó. ¿Cómo te va, Natalia? ¿Cómo andás? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Nosotros durante estos 2 años venimos recorriendo temas que me parece a mí, ¿no? Empiezan como a fluir hacia un lugar, que después tengan solución o no en el campo del Poder Judicial es otra cosa, pero me da la impresión que todo empieza como en un embudo, ¿no? A empezar a formarse, digamos, a demostrar que era más o menos todo parte de lo mismo. Sí, yo creo que cada situación que va apareciendo a nivel judicial y que tiene que ver con este famoso plan sistemático y estructural de persecución que instrumentó el macrismo es una confirmación. Es una confirmación de la existencia y es una confirmación de que fue un plan orquestado, lejos del cuentapropismo que establecen algunos jueces o que desde incluso el espacio político de Juntos por el Cambio intentan instalar. Un cuentapropismo que a nivel del espionaje no tiene razón de ser, ¿no? Porque aquellas personas que integraban la Agencia Federal de Inteligencia o incluso los que se llaman agentes inorgánicos no tenían ningún tipo de motivación real, por ejemplo, para espiar a familiares de Mauricio Macri. Eso tiene que ver más con una suerte de instrumento para lo que sirvió el espionaje, que no era ni más ni menos que para disciplinar a la sociedad, como también en muchas oportunidades lo dijimos, y disciplinar a la sociedad para el fin del gobierno de Mauricio Macri, que era destruir derechos. Entonces, me parece que eso sí empieza a quedar claro y que ahora lo que falta es una parte no menos importante y que es la posibilidad o la imposibilidad de que esto vuelva a suceder y se vuelva a repetir. Y eso está directamente atado a lo que haga el Poder Judicial con estas causas. Sí, esta es la pregunta. ¿Qué hará el Poder Judicial con estas causas, no? Yo creo que, pues es que este interrogante tiene muchísimo que ver con, en este aspecto, la movilización popular. Más allá de que los sínodos de poder mediático intenten instalar que la movilización o el pedido colectivo o la organización no tiene ningún tipo de efecto en la política o en este caso en un poder del Estado como es el Poder Judicial. Yo creo lo contrario, sobre todo en un contexto actual como en el que nos encontramos, donde hay temas que también son muy, muy importantes para la sociedad en general, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la inflación, los salarios y las jubilaciones que no alcanzan más allá del crecimiento económico, bueno, un montón de debates que son importantes. Pero el tema del Poder Judicial siempre quedó relegado a un segundo lugar y acá se ve que no es así. Y tenemos una experiencia histórica, como siempre decimos, para darnos cuenta de que es importantísimo. Primero lo que sucedió con el juicio de la Junta en la década de los 80, para enterrar la idea de impunidad con lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar. Enterrarla, por supuesto, con los organismos del Estado, con la justicia, no con un revanchismo, todo lo contrario, una gran labor que hicieron los organismos de derechos humanos. Y ahora pasa lo mismo. Para que no vuelva a suceder este terrorismo económico con la contracción de deuda con los órganos multilaterales de crédito, para lo cual fue fundamental el tema del espionaje y la persecución, bueno, el Poder Judicial tiene que, obviamente, hacer lo mismo que sucedió con el tema del juicio a las juntas, y para esto digo que es fundamental la movilización popular, porque no tenemos un Poder Judicial que esté en sintonía o que tenga la capacidad con lo que demanda la historia, ¿no? Ya sea por cuestión de connivencia con esa misma mesa judicial o por una cuestión de degradación institucional, diría yo, a nivel general. Natalia, ¿cómo andas? Laura Guarinoni. Hola, Laura. Quería preguntarte justamente, el 3 empiezan las indagatorias en la causa de la Gestapo antisindical, y fueron citados algunos exfuncionarios de María Eugenia Vidal, como Marcelo Villegas, que está en el video, el exministro de Trabajo bonaerense, también el intendente Julio Garro, intendente de La Plata, bueno, y algunos otros empresarios que participaron en esta mesa en la cual se habló de la Gestapo. ¿Vos crees que va a haber algún momento que también llamen a indagatoria a María Eugenia Vidal,
que siga para arriba, digamos, la cadena? Mira, la responsabilidad política de Vidal era insolayable. Era la gobernadora, la máxima autoridad ejecutiva de esa provincia. Había uno de sus ministros, o dos de sus ministros, si mal no recuerdo, obras públicas también. Había empresarios, era en el marco de una institución de la provincia de Buenos Aires como el Banco Provincia. Y yo creo que así como cuando se llama a alguien a prestar declaración indagatoria, que es cuando hay pruebas suficientes, bastantes pruebas para suponer la existencia de culpabilidad en la comisión de un delito, yo creo que a Vidal es ineludible eso, no podía desconocer esta situación. Es imposible que la desconozca, sobre todo trazando el itinerario de estas reuniones y el lugar, insisto, que ella ocupaba. Entonces, lo contrario sería nuevamente hablar, aunque sea de manera tácita, del famoso cuentapropismo que se habla en otras causas que investigan en espionaje. Así que no por nada también existe la misma pretensión de llevarse esta causa que ahora tramita en La Plata a los juzgados de Comodoro Pi, que es un territorio donde se sabe que tienen asegurada el manejo del Poder Judicial o la impunidad de estos funcionarios. Sí, esto que decís es parte de un horizonte. Ahora, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a hablar, Natalia, estábamos hablando de la causa de Alessio en Dolores. Quiero decir, estábamos con algo que pasaba a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el sentido, digamos, que parecía que no le iba a pegar a Macri, que parecía que estaba muy lejos. Me acuerdo incluso antes que nosotros empezáramos a conversar en estos micrófonos, que vos insistías en dejar ver que había un vínculo claro a partir de esa relación que todavía no estaba clara de D'Alessio con la AFI, que había un vínculo que nos iba a llevar a todo esto. Y estamos hablando de 2 años y medio atrás, porque no me acuerdo cuánto fue, o fue el verano. Exactamente. Sí, 3 ¿no? años hace que la causa... 3 años, claro. La causa. Claro. 3 años. Fue el verano del 19. Exacto. Y cuando uno ve todo esto, también lo que ves, digo, por un lado me imagino que vos, como abogada que fuiste parte de esa causa, debes sentir que se vea aquello que vos decías hace 3 años y todo lo demás todavía nos parecía como medio raro. Es importante, pero también empezamos a tener una, ¿cómo decirlo?, una certeza. Creo que en la ciudad ya hay una certeza de que la AFI macrista espiaba a todo el mundo, más allá de que después les parezca bien, les parezca mal. Digo, ya nadie duda de esto, creo yo, ¿sí? Entonces me parece que ahí hay algo de verdad que apareció en estos 3 años que es tal vez de las cosas más potentes que han pasado en términos políticos como consolidación, digo, más allá del triunfo del Frente de Todos, digo, me da la impresión de que hay una verdad que se instaló con un laburo muy fuerte que hicieron ustedes en estos 3 años, ¿no? Y que eso tiene un valor fuerte, muy importante, digo. Yo creo que sí, por eso hablo de la construcción y de no dejar que se resignifique lo que pasó, porque a veces uno supone, bueno, lo que pasó ya pasó, es justamente historia, pero fíjate que las voces de estos centros de poder lo que hacen es resignificar hechos históricos. Pasa con el golpe de Estado del 55, pasa con la dictadura cívico-militar, pasa con hechos pasados que forjaron y forjan historia y forjan sentido común y conciencia. Entonces, lo que pasó con el espionaje, y que nosotros hablamos siempre de que el caso D'Alessio, que investigaba o que investiga una organización criminal paraestatal por fuera del Estado, tenía lazos con la AFI y con el Estado. Y con los procesamientos que sucedieron, por ejemplo, con Pablo Pinamonti, uno de los abogados que estaba al mando de uno de los departamentos de la AFI, se vieron, con una de las líneas de investigación de la causa D'Alessio, que no fue ni más ni menos que el proyecto AMBA, cuando la AFI desembarca en la provincia de Buenos Aires, con el ropaje de la lucha contra el narcotráfico, y en rigor de verdad era para perseguir a las 170 organizaciones sociales y sindicales que persiguieron a través de la ley de inteligencia. Y otra cosa que es fundamental para que no permitir que reescriban la historia desde estos lugares de poder,
según la ley de inteligencia, y con la historia nefasta en nuestro país en la última dictadura, el acopio de información nunca puede ser sin orden judicial, primero, y nunca puede versar por razones sindicales, políticas, sociales, de acción sexual, religiosas, y que fue exactamente lo que hicieron, por ejemplo, Mauricio Macri en el tema del hundimiento del Ara San Juan, lo que hizo Mauricio Macri con estas organizaciones que te menciono, lo que hizo Mauricio Macri con propios y ajenos. Entonces, esto es importantísimo porque si no va a volver a reeditarse, tanto si no se ve acabadamente el sentido de lo que pasó, como si el Poder Judicial no lo juzga conforme a la ley y lo hace en base a los intereses que están soterrados en esta cuestión. Me parece importantísimo, y cuando hablaba de la movilización, siempre pongo el mismo ejemplo, que me parece central, porque es contemporáneo y tiene que ver con esto. Cuando fue el famoso 2-por-1 que votó esta misma Corte Suprema para delitos de lesa humanidad, salió toda la sociedad a expresarse pacíficamente a la Plaza de Mayo y con los pañuelos como símbolo. Y acá tiene que suceder lo mismo. Las cuestiones que tienen que pasar por la arena política se dirimen en la arena política, no utilizando la estructura del Estado para perseguir. Porque si no, con el estado actual que hay del surgimiento de las nuevas derechas o radicalizadas en el mundo, y vuelve un Mauricio Macri con otro nombre pero del mismo espacio, y ante la posibilidad de volverlo a hacer sin ningún tipo de sanción del Poder Judicial va a suceder nuevamente. Sin duda, sin duda. Por eso el laburo de ustedes, Natalia, es tan importante. Digo, no solo como abogados en las causas, sino de ustedes bajando a tierra todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, bajando a tierra esto para que lo entendamos en clave política y para que todas y todos podamos también hacernos cargo de que el Poder Judicial es parte de la política que nos implica día a día y tenemos que pelear por su transformación, pero a la vez ver quiénes son los aliados políticos entre jueces y jueces, fiscales, digo, todo el sistema judicial y algunos actores políticos para también saber a quién nos conviene elegir. Natalia, fue un gusto charlar con vos durante estos 2 años. Seguiremos seguramente cruzándonos. Y algo que quiero decir, porque a veces lo veo recurrentemente y me parece que hay una confusión. La gente tiene que entender que para poder ser liberal, peronista, no peronista, tiene que existir un Estado democrático de derecho que permita esa diversidad sin utilizar el aparato del Estado para perseguir al distinto. Eso parece fundamental. Sí, de verdad que sí. Muchas gracias, Nati. Te mandamos un beso grande. Chao, hasta pronto. Hablábamos con la doctora Natalia Salvo, abogada, docente.